Buenas noches, amadas hermanas. Dios nos bendiga a todas. Primeramente, damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar reunidas, estar presentes, estar conectadas con el propósito de oír su palabra. Sean todas bienvenidas. Bienvenidas a este espacio. Bienvenidas, hermanitas, a este espacio donde continuaremos con nuestra segunda reunión virtual femenil, donde estaremos hablando de la mujer. Sí, de la mujer, pero aquella que vive en armonía con la voluntad de Dios, aquella que prioriza su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, aquella cuyo estilo de vida está fundado en la fe, en las oraciones diarias, en la meditación y aplicación de su palabra, permitiendo que su carácter sea transformado, reflejando actitudes como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, porque ser una mujer así es ser una mujer conforme al corazón de Dios. El orden del programa será el siguiente. Primero, le vamos a pedir a nuestra hermana Norma Fernández que nos lleve a Dios en la primera oración. El primer canto lo tiene nuestra hermana Angélica. El segundo canto, nuestra hermana Cristi Cornelio. El tercer canto, la hermana Claudia Rosales. Después presentaremos a la primera expositora. Inmediatamente después de la predicación de nuestra hermana Edith Villegas tendrá una oración y un canto por nuestra hermana Consuelo Cano. Después presentaremos a nuestra segunda expositora. Y después de la predicación de nuestra hermana, la hermana Liliana Álvarez nos llevará a Dios en la última oración. Así que, hermana Norma Fernández, adelante con la primera oración. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a ir a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en los corazones de tus hijas que te amamos, te suplicamos en esta noche, bendito Padre, que tú bendigas a cada una de las actividades que vamos a realizar, que lleguen hasta tu trono de gracia como olor fragante. Y te suplicamos, Padre, que tú bendigas a mis hermanas que van a dar de tu santa palabra, a mi hermana Evelyn y a mi hermana Marlene, que tú le des la palabra fácil y sencilla para que llegue a nuestros corazones y podamos entender lo que tú quieres de nosotras y lo apliquemos en nuestras vidas, Señor. Que bendigas también a mis hermanas que van a dar las alabanzas, bendito Padre, que nos acompañes y seas con cada una de nosotras. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Buenas noches, Hermana, hermanos. Vamos a, gracias a Dios, que nos encontramos conectadas cada una de nosotras en este momento. Vamos a llevar un canto a nuestro Padre Celestial. Les invito a buscar el número 16 en cantos espirituales. Acompáñenme, hermanos. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas contigo allí estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén, hermanas. El lugar es para la hermana que continúa. Buenas noches, hermanitas. Dios me las bendiga a todas. Hermanitas, tenemos un canto para la honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. El canto de nuestro himnario, el 82. Lo vamos a cantar con mucho gozo, con mucha alegría, este hermoso canto para la alabanza de nuestro Dios, hermanas, para la honra y gloria de Él. Yo le invito a que cantemos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza de esa voz para alabanza de nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar el número 82, hermanitas, que dice: por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar,
No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Dios les bendiga, hermanitas. Esta alabanza es para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Buenas noches, hermanas. Bienvenidas sean todas y cada una de ustedes. En esta tarde vamos a entonar el himno de Sublime Gracia, el 232, para honra y gloria de nuestro Dios. No nada más cantemos con el corazón, sino también con entendimiento. Cantemos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Amén, hermanas. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice el proverbista. Y es que la belleza de una mujer no radica en lo físico, no radica en lo exterior, sino en lo interno, en el corazón, en su carácter, en sus prioridades, en su piedad, en su espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y en virtud a eso, nuestra hermana de Colima, Evelyn Cruz, se ha preparado para predicarnos la palabra. Adelante, hermana, háblenos de Dios. Buenas noches, hermanas.
Para mí es un placer estar aquí con ustedes para poder hablar de la palabra. Sean todas bienvenidas. Quisiera comenzar hablando, hermanas, de un famoso cantante. Este cantante es reconocido porque en sus composiciones son basadas en su vida personal. Y en mi juventud, hermanas, se escuchaba una canción que me llamaba la atención. En una de sus frases, él hablaba de una mujer adulta que se identificaba como bastante religiosa, que se la pasaba pregonando el amor al prójimo. Pero este hombre, hermanas, la recordaba más porque en su infancia le había ponchado 100 pelotas. Al principio, hermanas, esta frase me causaba gracia, pero conforme fui creciendo y fui madurando, esta frase comenzó a preocuparme. La realidad pudo ser otra, hermanas. Posiblemente se trataba de una mujer cristiana que tristemente, hermanas, no vivía conforme a lo que hablaba y que seguramente, hermanas, comenzó como todas nosotras, con esa alegría que nos invade al principio por la gracia que recibimos por parte de Dios, pero que en alguna etapa de su vida, esta mujer comenzó a normalizar su manera de vivir, aún causando daño. En alguna etapa de su vida, hermanas, esta mujer dejó de ser una mujer con temor a Dios, una mujer con misericordia, con humildad, con sabiduría, con templanza. En alguna etapa de su vida, hermanas, esta mujer dejó de ser una mujer de gracia. Y precisamente, hermanas, ese es nuestro tema del día de hoy. Una mujer de gracia. Tomando el texto base, hermanas, de Proverbios 31:30, que nos dice de esta manera, hermanas. Acompáñenme en la lectura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La gracia de la que habla este versículo, hermanas, es meramente el encanto físico. Pero nosotras, hermanas, vamos a conocer el día de hoy la verdadera gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, hermanas? La gracia es un regalo inmerecido, hermanas. Pero cuando opera en mi vida, entonces yo tengo que ser el reflejo del amor de Dios. Repito, hermanas, cuando la gracia ya opera en mi vida, yo tengo que ser el reflejo del amor de Dios. La pregunta es, hermanas, ¿cómo se distingue una mujer de gracia? Con 4 poderosas verdades, hermanas. Primer verdad, una mujer de gracia se distingue por su sabiduría. En 1 Samuel, hermanas, 25:3, nos dice que Abigail era una mujer sabia y de hermoso aspecto, pero su esposo Nabal era duro y dado a las malas obras. Sin duda, hermanas, Abigail era un tesoro para su marido, actuando con sabiduría y prudencia, atenta a su hogar, a sus criados. Aparte de ser cortés, hermanas, era muy generosa. Sin duda, todo un diamante. Al ser Abigail, hermanas, una mujer de gracia, fue utilizada por Dios para parar una masacre entre David y su hogar, hermanas. Abigail actuó con sabiduría al interponerse con presentes y con su vasta prudencia al hablar, hermanas, aún siendo Nabal un hombre perverso y de malas acciones. Imaginemos a Abigail en nuestros tiempos, hermanas. Seguramente más de una ya le hubiéramos dicho que se divorciara. O esa frase que está en boca de todas, que se empoderara, que ese hombre no le convenía. Nuestros tiempos, hermanas, han cambiado.
hoy es fácil pensar erróneamente, hermanas, que podemos mandar en nuestro hogar, aún teniendo a hombres sujetos a Dios. Torcemos la historia, hermanas, a nuestra conveniencia y utilizamos mal empleada la sabiduría que Dios nos da. Es fácil, hermanas, hoy es muy fácil que el enemigo nos engañe con pequeñas acciones, hermanas, que pensamos que están bien. Hermanas, conocí a una mujer que ella se enaltecía diciendo, mi esposo es la cabeza de mi hogar. ¡Qué maravilla, hermanas! Pero después ella remataba con esta frase, pero yo soy el cuello y lo puedo mover para donde yo quiera. Qué triste, hermanas, que en lugar de ser honra, seamos la vergüenza de nuestro marido. Para ser distinguidas, hermanas, como una mujer de gracia, tengo que mostrar la misma sabiduría y prudencia de Abigail, un diamante para su marido, honrándolo en todo momento, aún siendo Nabal un hombre perverso y de malas acciones. Proverbios 8:11, hermanas, acompáñenme la lectura, dice de esta manera: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Hermanas, Abigail pudo ser una joya para su marido, en belleza, en elegancia, en riqueza, pero su sabiduría fue la única que calmó la tempestad que se le avecinaba a su familia. Hermanas, nosotras podemos tener elegancia, riqueza, belleza, hermanas. Puedo ser la esposa del predicador, dar clase de niños, de jóvenes, de mujeres, pero si no hablo con la sabiduría de Dios, de nada me sirve. Primera de Pedro, hermanas, 3:4. Escríbanlo en su corazón, hermanas. Nos dice de esta manera: más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Esa, hermanas, tiene que ser nuestra belleza, la incorruptible, la que procede de lo más íntimo del corazón. Vistámonos, hermanas, de sabiduría, de prudencia, ya que eso, hermanas, será muy útil para mi familia, para mi hogar, con mis hijos, guiándolos por el camino del Señor, para mi congregación, con mis niños, mis jóvenes, mis hermanitas, dándoles buenos consejos conforme a la sabiduría de Dios. Pero sobre todo, hermanas, para mi marido, como ayuda idónea, caminando con él codo a codo, hermanas, en el camino del Señor. Santiago 1:5, hermanas, nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Abigail, hermanas, es recordada por su sabiduría. Verdad número 2, hermanas. Una mujer de gracia se distingue por su temor a Dios. El temor a Dios, hermanas, no es un miedo terrorífico, sino un respeto profundo. Y por ese respeto, hermanas, amarle y obedecerle. Rahab era una mujer con bastante temor a Dios. Ella había escuchado, hermanas, de los milagros que Dios realizó con el pueblo. Y su corazón, hermanas, era un corazón dispuesto. Esta es la clave, hermanas, tener un corazón dispuesto.
Vamos a leer las verdades más destacadas de Rahab. En Josué 2, 9, 11, hermanas, permítanme leérselas. Nos dice de esta manera: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Hagamos una pausa, hermanas. ¿A quién le temía Rahab? ¿Al pueblo o a Dios? Vamos a seguir leyendo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Aquí está la respuesta, hermanas. Rahab le tenía temor a Dios, porque después dice esto, hermanas, ella remata diciendo: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, hermanas. Rahab, hermanas, tenía un corazón dispuesto. Ella tenía temor a Dios, hermanas, pues escuchó quién era Dios y lo que podía hacer. Ella sabía que había un solo Dios, hermanas, y ese mismo temor la llevó a confiar plenamente en él. Rahab no solo se salvó a ella misma, hermanas, también a su familia. La Biblia, hermanas, nos menciona ampliamente que Rahab era una ramera. Y no para tacharla, hermanas, sino para mostrar la gracia de Dios en ella. Porque la Biblia nos dice, hermanas, en 1 Corintios 1:28 de esta manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanas, Rahab recibió la gracia de Dios. Ahora, hermanas, imagínense cuando llegó al pueblo. Era un lugar nuevo para ella y su vida era escandalosa. Pero para Rahab, hermanas, ese era un nuevo comienzo, una nueva vida, hermanas. Si ella iba por este camino, hermanas, cuando entró al pueblo ya iba por este camino. Era un nuevo comienzo en Dios, hermanas. ¿Qué estaría pensando Rahab? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? O algunos hombres, hermanas, buscándola para obtener algún favor. Incluso pudo ser juzgada por las mujeres del pueblo. Pero lo que hace la diferencia en Rahab, hermanas, es que nunca dejó de tener temor a Dios. Ella abrazó su nueva vida y nunca se rindió. Ella, hermanas, se dejó transformar por la gracia de Dios. Proverbios 2:5, hermanas, nos dice de esta manera: entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanas, también a nosotras Dios nos sacó de una vida de pecado. También nosotras sentimos temor, dudas y momentos de flaqueza. Hemos pasado, hermanas, por tribulación, angustia y en algunas ocasiones fatiga espiritual, hermanas. Pero también hemos oído de Dios y lo que ha hecho, hermanas. Y tenemos en nuestras manos lo perfecto. Y esto, hermanas, nos tiene que llenar de un temor reverencial a Dios. Anoten, hermanas, este versículo en su corazón. Salmos 86:11, que nos dice de esta manera: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Anhelemos, hermanas, encontrar el camino de la verdad.
Dejémonos transformar y enseñar por el Señor para temer a su nombre. Hay un pasaje muy hermoso, hermanas, en Mateo 1:5. Seguramente ya lo han leído o lo han pasado de largo, pero dice de esta manera: Salmón engendró de Rahab a Booz. Este pasaje, hermanas, es muy hermoso porque nos muestra, hermanas, que el temor a Dios siempre proviene de una verdadera transformación y que esa transformación, hermanas, siempre dará frutos. Hermanas, si tenemos un corazón dispuesto, Dios podrá transformarnos y seremos una verdadera mujer de gracia. Recordemos a Rahab, hermanas, por su temor a Dios. Verdad número 3. Una mujer de gracia se distingue por su humildad. La humildad, hermanas, no es sinónimo de pobreza. La humildad va más allá de una persona sencilla. La humildad, hermanas, es reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. Repito, hermanas, la humildad es reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. Es una persona mansa, obediente, servicial. Y el mejor ejemplo, hermanas, de una mujer humilde es María, la madre de Jesús. Lucas 1, 30 y 38 nos dice de esta manera, hermanas. El versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. El versículo 38, hermanas. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María, hermanas, fue escogida entre todas las mujeres para ser la portadora de una gran bendición. Dios halló gracia en ella, hermanas. Y María, hermanas, aún sabiendo de los peligros a los que se enfrentaba y que pudo ser lapidada, hermanas, le bastó con saber que llevaría en su vientre al Hijo de Dios para que se presente como la sierva del Señor, con una completa humildad, hermanas, con una total dependencia de Dios. En el momento, hermanas, que María fue escogida como la madre de Jesús, se revela, hermanas, el conocimiento que Dios tiene de nosotras. Él, hermanas, conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro pensamiento, hermanas. Así es, hermanas. Dios conoce nuestra manera de vivir. De Dios, hermanas, no nos podemos esconder. Colosenses 3:2, hermanas, nos dice de esta manera. Y también, hermanas, escríbanlo en su corazón. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanas, cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo y podemos hablar con denuedo de la palabra. ¿Por qué, hermanas? Porque fuimos escogidas, hermanas, para la obra de Dios. Pero al pasar de los años, hermanas, el enemigo se ha introducido en nuestro caminar. Y con pequeñas cosas, hermanas, nos ha contaminado. Y nuestra humildad tiende a ser selectiva. ¿Qué es una humildad selectiva, hermanas? Con los de la congregación y con algunas personas nada más. Con unos amigos,
con unas personas de la familia. Escogemos, hermanas, con quién ser humilde. Y nos escudamos diciendo, es que a mí me gusta ser sincera. Es que la verdad no peca, pero incomoda. Es que yo siempre digo las cosas claras. No, hermanas, esa no es una persona humilde. Una mujer humilde, hermanas, trata a los demás con empatía, con bondad, hermanas, pero sobre todo, hermanas, reflejando el amor de Dios. También escriban en su corazón, hermanas, Santiago 3:13, que nos dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Si la humildad, hermanas, nos llama a una dependencia completa a Dios, entonces mi transformación tiene que ser notoria, hermanas. María se puso al servicio de Dios y en ningún momento se exaltó, ni se sintió más que las demás. Incluso en el caminar de Jesús, ella siempre estuvo detrás de él, guardando todo lo que sucedía en su corazón, hermanas. Ella es el mejor ejemplo de una mujer humilde. Y en su canto, hermanas, ella lo resalta al decir que solo Dios exalta a los humildes. María, hermanas, fue una mujer llena de gracia y su humildad fue notoria, hermanas. Acompáñenme a leer Filipenses 2:3-4. Hermanas, yo lo saqué de la Nueva Versión Internacional, que nos dice de esta manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Este versículo, hermanas, es un reto, porque definitivamente tengo que pensar que los demás son superiores a mí misma. Y velar, hermanas, velar por sus intereses. Hermanas, la humildad nos tiene que llevar a pensar más en los demás y menos en nosotras mismas. Una mujer humilde, hermanas, siempre busca la paz. Una mujer humilde, hermanas, siempre está dispuesta a aprender. Pero sobre todo, hermanas, una mujer humilde tiene su confianza puesta en Dios. María, hermanas, es recordada por ser una mujer humilde. Verdad número 4, hermanas. Una mujer de gracia se distingue por su dominio propio. El dominio propio, hermanas, no se trata de reprimir las emociones o tener una fuerza de voluntad sobrehumana. El dominio propio, hermanas, en la Biblia es un fruto del Espíritu y se describe, hermanas, con la palabra griega enkrateia. Repito, se describe con la palabra griega enkrateia, que significa, hermanas, sostenerse desde adentro, hermanas. Y es el resultado de una vida conectada con Dios. En Segunda de Reyes, hermanas, 4, del 8 al 37, nos habla de una mujer con un dominio propio, hermanas, impresionante, el cual fue el resultado, hermanas, de una profunda experiencia con la gracia de Dios. La mujer de Sunem, hermanas. La mujer de Sunem era una mujer importante. Aparte de ser una buena compañera para su marido, ella apoyaba mucho a Eliseo
hospedándolo en su hogar. Permítanme leerles algunos versículos, hermanas, que destacan a la mujer de Sunem. En Segunda de Reyes 4, el versículo 9 nos dice de esta manera: la mujer le dijo a su esposo: mira, tú sabes que Eliseo es un hombre santo de Dios y que siempre pasa por nuestra casa. Te ruego, hagámosle un cuarto en la planta alta. El versículo 13. Estoy contenta viviendo entre mi pueblo. El versículo 17. Sin embargo, la mujer quedó embarazada y la siguiente primavera dio a luz a un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Hermanas, esta mujer muestra una gracia completa en Dios. Podemos verla, hermanas, contenta y satisfecha con lo que tiene y con lo que Dios ha hecho en su vida, demostrando, hermanas, una total dependencia de Dios. Eso, hermanas, eso es lo que produce el dominio propio bajo la gracia. Nos da contentamiento en nuestras vidas y nos hace sentir completas con lo que tenemos. Eliseo le da un regalo por parte de Dios, hermanas, la promesa de un hijo, algo que seguramente anhelaba en lo profundo de su corazón. Ahora su vida, hermanas, parecía estar más que completa y llena de felicidad. Pero, ¿qué sucede con esta mujer, hermanas? En un momento, su vida perfecta parece desmoronarse. Sufre un quebranto, hermanas, que jamás imaginó. Su único hijo muere en sus brazos. Y ella, hermanas, lo recuesta en la cama del profeta y sale a prisa, hermanas, buscando una respuesta. En su camino, hermanas, hubo dos detonantes en su dominio propio. Una, su marido, al preguntarle que si pasaba algo. Y la segunda, el siervo de Eliseo. ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu hijo? ¿Estás bien tú? Y en esos dos detonantes, hermanas, ella responde: todo está bien. Aún, hermanas, teniendo a su único hijo tendido en cama. Ella, hermanas, se sostiene desde adentro. No llora, no grita, no reclama. Mantiene, hermanas, un dominio propio como solo una mujer de gracia que confía plenamente en Dios podría hacerlo. Traigamos, hermanas, esa historia a nuestras vidas. El dominio propio, hermanas, no se trata de reprimir las emociones a la fuerza. El dominio propio es la capacidad de gobernar nuestros propios deseos, impulsos, pensamientos y acciones en lugar de que ellos nos gobiernen a nosotras. Pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puedo tener dominio propio? Anótenlo en su corazón, hermanas. Segunda de Timoteo 1:7, que nos dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, hermanas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que mi dominio propio, hermanas, sea completado, es necesario poner en práctica segunda de Pedro 1:6-7, que nos dice de esta manera: al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Una mujer de gracia, hermanas, pone en práctica estas cosas, ya que su misión, hermanas, es mostrar el amor de Dios en su vida. Pero ¿qué pasa, hermanas? ¿Qué pasa con una mujer que no sabe dominarse? En Proverbios, hermanas, 25, 28, nos dice de esta manera: como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Repito, hermanas, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. ¿Cómo es una ciudad sin defensa, hermanas? Y sin murallas. Pongamos de ejemplo a la mujer de nuestra introducción. Ella, hermanas, en algún momento de su vida perdió su dominio propio y no tuvieron que acontecerle grandes sucesos. Solo una pelota. Una pelota le robó su tranquilidad y dejó que se opacara su gracia, hermanas. Así, hermanas, actúa el enemigo. Hermanas, él busca debilidades pequeñas, por más mínimas que sean, nos ataca, hermanas. Una persona sin dominio propio está expuesta, hermanas, al enemigo. O díganme, hermanas, ¿quién de nosotras no ha sido puesta a prueba? Díganme, hermanas, ¿a quién no le han colmado la paciencia? ¿Quién no ha luchado por no perder la calma? ¿A quién no le han provocado en alguna contienda? Que levante la mano, hermanas. ¿Quién no ha padecido por Cristo? Hermanas, siendo mujeres de gracia, nos han acontecido todas estas cosas y más. Pero la comunión constante con Dios puede darnos, hermanas, el dominio propio, ese sostenimiento desde adentro que necesitamos. La mujer de Sunem, hermanas, fue llevada hasta el límite donde cualquiera hubiese perdido el dominio propio, hermanas. Sin embargo, ella tomó el control bajo la gracia de Dios y derramó su tristeza a los pies de Eliseo. Incluso, hermanas, Eliseo dice: déjala, porque su alma está en amargura. Hermanas, nosotras también hemos tenido nuestra alma en amargura, pero si permanecemos como una mujer de gracia, podremos mantener ese sostenimiento desde adentro, hermanas, ante las adversidades. Eliseo, hermanas, por obra de Dios, resucitó al hijo de esta mujer. Su alegría fue devuelta, hermanas, y su corazón restaurado. Hermanas, si estamos pasando por alguna tristeza, conflicto o un evento desafortunado, mantengamos nuestro sostenimiento desde adentro, hermanas, como una mujer de gracia, y derramemos nuestro dolor a los pies del Señor, porque Él, hermanas, Él es el único que puede restaurar y devolver la paz a nuestro corazón. Recordemos, hermanas, a la mujer de Sunem por su dominio propio. Hemos visto, hermanas, una mujer de gracia. Una mujer de gracia, hermanas, se distingue por su sabiduría. Una mujer de gracia se distingue por su temor a Dios. Una mujer de gracia se distingue por su humildad. Una mujer de gracia se distingue por su dominio propio. Estas mujeres, hermanas, tenían en común
la sabiduría, el temor a Dios, la humildad, el dominio propio, la oración, el servicio. Eran mujeres de fe, y no porque coexistieran en una misma época, hermanas, sino porque esas son las características de una mujer de gracia, hermanas, una gracia espiritual, no solo física, sino una verdadera y profunda transformación, un cambio que nos lleva, hermanas, a una dependencia total de Dios. Hermanas, la gracia de Dios nunca cambia. Siempre serán estas las mismas características con las que seremos distinguidas. Quiero que meditemos, hermanas, en estas preguntas. En medio de un mundo lleno de crueldad, ¿cómo queremos ser recordadas? Repito, hermanas, en medio de un mundo lleno de crueldad, ¿cómo queremos ser distinguidas? Las invito, hermanas, y me invito a que juntas hagamos la diferencia. ¿Cómo? Siendo una mujer de gracia. Y terminamos, hermanas, con este pasaje. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Que Dios las bendiga, hermanas. Igualmente, bendiciones. Amén. Adelante, hermana Edith. Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Las invito a que me acompañen ahora. Perdón, no se pudo abrir mi cámara. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a ti en esta oración, dándote gracias por la vida de nuestra hermana Evelyn. Te damos gracias, Padre Santo, por la disposición, Padre Santo, que ella ha tenido. Gracias por el tiempo, por la preparación, Padre Santo, que ella ha tenido hacia tu trabajo, Padre, hacia ti, Padre Santo. Te damos gracias por su vida, gracias por haberle permitido que sea ella la que nos haya dado nos dio el tema, Padre Santo. Bendícela con sabiduría y entendimiento para que siga ella trabajando en tu obra, Padre Santo. Y también así te pedimos, Padre Santo, por cada una de las que estamos conectadas esta noche, que también nos ayudes, Padre Santo, a tener esa sabiduría, Padre Santo, que tú quieres que tengamos. Te pedimos que lo que hemos aprendido esta noche, nos ayudes, Padre Santo, para ponerlo en nuestras vidas, que nos ayudes a ser esas mujeres, Padre Santo, de gracia, Padre Santo, que tú quieres. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Mis queridas hermanas, muy buenas noches. buenas noches. Desde que el Señor nos alcanzó y fuimos llevadas al bautismo, a la obediencia al Evangelio, nos han sucedido grandes cosas, grandes maravillas. Y es por eso que hoy las invito a que juntas cantemos el himno número 102 de nuestro himnario Cantos Espirituales, que se llama Grandes Cosas Cristo ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector.
Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. 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 La mujer Amén. siempre ha sido una pieza fundamental en los planes divinos, amada y valiosa por su valentía, por su carácter, por su temple, por su tenacidad, por sus acciones. Mujeres ejemplares, mujeres piadosas, mujeres guerreras, mujeres extraordinarias. Y todo eso lo podemos resumir en mujeres de fe. Y es de eso de lo que vamos a seguir hablando. Y para ello viene nuestra hermana de Veracruz, Marlene Gamboa, a predicarnos la palabra. Adelante, hermana. Háblenos de Dios. Buenas noches, hermana. La hermana Lucy, la hermana Nancy y la hermana Evelyn y una servidora somos alumnas de esta escuela de predicadores y misioneros de México. Para usted, hermana, que se conecta por primera vez, para usted que aceptó esta hermosa invitación, le invitamos a que forme parte de esta escuela para prepararnos, porque por decisión propia hemos decidido ser siervas fieles y Dios merece la honra y la gloria y merece lo mejor de usted y de mí. Por ello les invito a que formemos parte de esta escuela y nos preparemos día con día. Buenas noches. En este momento nos detendremos tan solo unos minutos para meditar de la belleza que emana de un corazón que confía plenamente en el Señor. Porque un corazón que confía en Dios se vuelve un aroma fragante para todo aquel que le rodea, para todo aquel que le observa. Y esta noche, hermanas, hemos de dar gracias, que la gracia de Dios vive en nosotros. Hemos de preparar nuestros corazones para meditar cómo nuestra fe, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza, siendo guiada por el amor y la misericordia de Dios, puede mover las montañas más grandes. Porque una mujer de fe se vuelve una arquitecta en lo invisible y se vuelve una sembradora de luz en momentos de oscuridad. Por ello, en estos minutos que nos hemos de adentrar a la palabra de Dios, vamos a estar meditando del tema Mujeres de Fe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué es la fe, hermanas? La fe tiene su origen del hebreo y la raíz de esta palabra es emuná, hermanas. El significado de la fe es tener la seguridad, la convicción
y la certeza de que Dios estará ahí en cada momento con nosotras. Cuando nosotras aprendemos esto, aprendemos a confiar en Dios. Pero para comprender un poco más acerca de una mujer de fe, vamos a estar adentrándonos a la Biblia, vamos a estar viendo ejemplos de mujeres y vamos a ver qué características posee una mujer de fe. Y para estas características vamos a estar citando mujeres que se encuentran aquí, hermanas, en la palabra de Dios. Mujeres que Dios nos ha dejado para que nosotros aprendamos, para que podamos desarrollar nuestra fe. Y la primera característica que hemos de ver en esta noche va a ser sumisión, porque una mujer de fe porta la característica de sumisión. Normalmente cuando escuchamos la palabra sumisión, se nos puede venir a la mente inferioridad, obligación o dependencia de algo. Tristemente, el mundo ha distorsionado la palabra sumisión, le ha dado un giro. Sin embargo, cuando la sumisión se une a la fe de una mujer, no es más que la dependencia divina de Dios, no es más que la aceptación de la palabra de Dios, no es más que aceptar la responsabilidad que como hijas de Dios tenemos. Para este gran ejemplo, hermanas, para esta característica de una mujer sumisa, vamos a estar hablando de una mujer que es digna de ser puesta en esta característica, hermanas. Esta mujer procede del linaje del rey David. Esta mujer era una sierva fiel para Dios. Esta mujer aceptó la gran responsabilidad que Dios demandaba de ella. El nombre de esta mujer significa la amada o la elegida por Dios. Sí, hermanas, para meditar la característica que posee una mujer de fe en cuanto a la sumisión, vamos a hablar de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, les invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos a el libro de Lucas, en el versículo 1 del capítulo 1, del versículo 26 en delante, para que podamos conocer la historia de esta mujer. Dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Nos vamos a ir hasta el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, hermanas, era una mujer del pueblo de Dios. Y ser una mujer del pueblo de Dios implica cierta responsabilidad, implica cierta aceptación, implica cierta demanda. María estaba a la disposición de Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel viene a ella y le da la noticia de qué es lo que está pidiendo Dios de ella, qué es lo que está demandando, María no duda. Probablemente y humanamente María pudo sentir miedo,
Y es que es normal sentir miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. Ella, por sus palabras, declara, ¿cómo ha de ser esto si no he conocido yo varón? Sin embargo, pese al miedo, ella no renegó y no dijo no. Ella se puso al servicio de Dios. El miedo es algo normal. Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. A pesar del miedo natural que María pudo haber tenido, esto no la detuvo. ¿Pero por qué pudo haber sentido miedo, hermanas? Debemos de regresarnos un poco a la historia, debemos de adentrarnos y razonar y meditar qué momento estaba viviendo María. María, según Lucas 2:22, menciona que estaban viviendo bajo la ley mosaica. Y vivir bajo la ley mosaica, hermanas, implicaba cierta responsabilidad siendo mujer. Vamos a ver cuál era la responsabilidad que demandaba en Deuteronomios 22:2. ¿Cuál era la consecuencia que se tenía que pagar en caso de no ser encontrada honrada? Y probablemente por esto María pudo haber sentido miedo, hermanas. Deuteronomios 22, versículos 20 al 21 dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad. Y morirá por cuanto hizo vileza en Israel y fornicó en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. Si María era encontrada embarazada y no respondía a su esposo por ella, María estaba expuesta a ser lapidada, a pagar con muerte. Sin embargo, hermanas, María no temió, no tuvo miedo, no dudó, no retrocedió, no. Ella confió plenamente en el Señor. Ella aceptó la responsabilidad. Ella fue humilde. Ella fue una mujer sumisa. Y sus palabras tan bellas y dulces las declara cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanas, María nos deja esta gran enseñanza. Nos muestra cómo debemos de estar en todo momento al servicio de Dios. Porque tener fe, hermanas, y ser sumisas significa decir que sí, aún en los momentos que nosotros no lo esperamos. Significa aceptar la responsabilidad aún cuando no estamos preparadas. Significa estar dispuestas a obedecer la palabra de Dios, aún cuando no sabemos cómo. María lo hizo, hermanas. Aceptó esta gran responsabilidad de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Se volvió esa mujer sumisa aceptando la gran responsabilidad. El apóstol Santiago nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huir de vosotros. Son las palabras más claras que podemos encontrar en cuanto a la sumisión. Y es que cuando nos volvemos sumisas, debemos aceptar que debemos de soltar todo y ponernos en las manos de Dios. Debemos de soltar el control y dejar esas preocupaciones y angustias. Usted y yo, hermanas, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estas palabras no son a la ligera, hermanas. Estas palabras conllevan una gran responsabilidad que usted y que yo aceptamos en el momento de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Nosotras hemos sido escogidas para ser luz del mundo. Hemos sido escogidas para enseñar a los niños. Hemos sido escogidas para tocar puertas y predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas a todo el mundo, así como nosotros lo recibimos. Nosotros debemos de estar
arduamente trabajando en esto. No debemos de tener miedo. Incluso, hermanas, incluso cuando se nos llama a predicar la palabra, como en este momento, podemos sentir nervios, podemos tener miedo a lo desconocido, pero debemos de ser sumisas ante la palabra de Dios. Debemos activar esa fe. Debemos tener la certeza y la convicción que Dios va a estar ahí guiándonos, hermanas. Vemos un gran y hermoso ejemplo, aún más allá de María, de sumisión. Nosotras somos conocidas como cristianas, y ser cristianas es ser seguidoras de Cristo. El gran ejemplo de sumisión, el más grande y el más dulce, lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está a punto de ser entregado a los enemigos, a aquellos que lo culpaban, a aquellos que no querían que se siguiera expandiendo la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba en un momento crucial. La palabra dice que Él sudaba como gotas de sangre. Estas gotas nos hablan de que Él quizá tenía un dolor tan profundo, tenía miedo a lo que venía. Sin embargo, hermanos, en Mateo 26:39, Él dice las palabras más hermosas. Declara la sumisión a su Padre. Nuestro Señor Jesús, en este momento de dificultad, le dice: Padre mío, si es posible de mí, pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así, hermanas, así debemos de decir nosotros al Señor. Cuando nos llamen, cuando nos demande hacer algo, no debemos de estar diciendo, conforme yo quiero, espero que me salga bien. No, debemos decir, Padre mío, que sea conforme a tu palabra, conforme a lo que tú demandas de mí. Juan 14:15 nos dice, el Señor Jesús, si me amas, guarda mis palabras. Y guardar las palabras no es agarrarlas, leerlas y meterlas en un cajoncito, no. Guardar la palabra significa extraer la palabra de Dios, razonarla, meditarla, comprenderla y accionarla. Y eso es lo que una mujer de fe debe hacer ante la palabra de Dios, tener sumisión. Pero esa no es la única característica que posee una mujer de fe, hermanas. Una mujer de fe también es humilde y es perseverante. Y para esta característica vamos a seguir adentrándonos a las Escrituras. Lucas 14:11 dice, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Y es que la humildad, hermanas, no significa pensar que no valemos nada o que somos inferiores o que tenemos una baja autoestima. No, ser humildes es reconocer la posición que nosotras tenemos. Es reconocer quién ocupa nuestra superioridad, quién está por encima de nosotros. Es reconocer que nosotros dependemos de alguien. Es reconocer que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro cuidador y que Dios es quien nos provee todo. Y para esta característica que posee una mujer de fe en cuanto a la humildad y la perseverancia, nos vamos a adentrar a las Escrituras y vamos a estar hablando de una mujer, la cual era una mujer gentil. Esta mujer, hermanas, la Biblia no nos da mucho detalle de ella. Sin embargo, podemos saber que vivía en Tiro y Sidón. Y este lugar se encontraba en una franja del mar Mediterráneo en la antigua Fenicia. Para esta característica que porta una mujer de fe, vamos a estar hablando de la mujer sirofenicia. Y les invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de Marcos en el capítulo 7 del versículo 24 en delante. Dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no
pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino, se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y vio a la hija acostada en la cama. Hermanas, esta historia que acabamos de leer es una de las más brillantes y más hermosas que hemos de encontrar en el Nuevo Testamento. Esta mujer, como bien les dije, no era del pueblo de Dios. Era una mujer gentil. Ante los ojos de los judíos, la pudieron haber visto como una mujer pagana. Sin embargo, esta mujer, siendo no del pueblo de Dios, siendo una mujer extranjera, les da la cátedra más poderosa de fe, porque esta mujer decide confiar en Dios. Esta mujer se encontraba frustrada, desesperada, triste, atormentada. Estaba pasando una situación difícil. La postura en la que ella se encontraba, no creo que ninguna de nosotras estuviera tranquila. Quiero pensar que muchas de las que estamos aquí somos madres y tenemos hijos. Tenemos padres, tenemos hermanos y tenemos esposos. Cuando el ser más querido, en este caso, el hijo de esta mujer, la hija de esta mujer, la atormenta un demonio, nosotros como madres, como esposas, también sufrimos. También nos adentramos en el dolor que esté pasando nuestro hijo, nuestra hija, incluso nuestro esposo y nuestros padres. Esta mujer se encontraba tan desesperada, hermanas, que vino al Señor y demuestra el acto de humildad. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo demuestra? ¿Cuando le ruega al Señor? ¿Cuando le suplica y le pide que le ayude? Le pide encarecidamente, hermanas. Y vemos el acto de humildad cuando ella se postra, porque postrarse es humillarse, es ser humilde. Esta mujer viene a nuestro Señor y en su desesperación no le pide, le ruega, le implora, le suplica desde el dentro de su ser que le ayude. Las palabras que el Señor Jesús le da quizá no son meramente las que ella esperaba. Sin embargo, conociendo nuestro Señor Jesucristo, el corazón de esta mujer le da una respuesta, la cual pone a prueba su dolor y también pone a prueba su fe. Nuestro Señor Jesucristo le contesta, no está bien darle el pan de los hijos primero a los perrillos. Estas palabras, hermanas, pudieron haber causado en ella enojo, tristeza, incluso pudieron haber causado en ella frustración, porque ella esperaba respuestas de milagro. Sin embargo, ella se vuelve perseverante y nuevamente humilde cuando le dicen, aún los perrillos comen de las migajas. Estas palabras que ella le está declarando es decirle, Señor, aún los que estamos fuera del pueblo elegido, necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos de la sabiduría y la fortaleza de Dios. Esta mujer, hermanas, no estaba queriendo el pan completo que el pueblo elegido tenía. Esta mujer no quería todo el pan. Esta mujer solamente quería destellos de migajas y de misericordia de Dios para la sanidad de su hija. Santiago 4:10 dice,
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta mujer, pese al dolor, pese a la frustración, no tuvo miedo a humillarse, no tuvo miedo a suplicar, no tuvo miedo a ser perseverante. Y por esto es enaltecida y el Señor le da la sanidad a su hija. Pero usted y yo en la actualidad, ¿somos humildes ante Dios cuando estamos pasando una situación difícil? Cuando estamos siendo arrebatados por el mundo a causa de todo lo que nos agobia. Cuando estamos viendo que nuestra madre, nuestra padre o nuestro hijo mismo, incluso nosotras, estamos compadeciendo, estamos necesitando. ¿Nos postramos humildes? ¿O qué hacemos, hermanas? ¿Vamos y buscamos respuestas en el chat GPT que nos dé palabra de consuelo? ¿Vamos y nos refugiamos en la vecina y le decimos que nos aliente? ¿Vamos con el psicólogo? ¿Buscamos los mejores doctores? ¿Qué hacemos, hermanas? En esos momentos de debilidad que usted y que yo podamos pasar, debemos humillarnos ante Dios. Debemos reconocer que Él es el médico por excelencia, que no solamente sanará nuestro cuerpo físico, sino que sanará nuestro cuerpo espiritual, ese que no vemos, pero que Dios conoce. Proverbios 29-23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sostiene la honra. Una mujer de fe, hermanas, que porta la característica de humildad y perseverancia, sostiene la honra, porque Dios está ahí en sus momentos de debilidad. Esta mujer, hermanas, nos deja la gran enseñanza de que si nosotros nos humillamos ante Dios, en todo momento Él estará allí. Y no por mérito propio, hermanas, sino porque Dios es así, es grande, es bondadoso y es misericordioso. Sin embargo, esta tampoco es la única característica que posee una mujer de fe. La tercera característica que vamos a ver que posee una mujer de fe es que es valiente y es decidida. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La valentía en una mujer, la fe en una mujer, cuando se une, hermanas, no es una esencia de tener, de soltar, el miedo, sino es la dependencia, el reconocimiento, la honra de saber que Dios, mire, está aquí a nuestro lado, que Dios va delante de nosotros, que Dios está al otro lado y sobre todo, hermanas, que Dios está aquí atrás cuidando nuestras espaldas. A una mujer de fe, eso le da la valentía, no su mérito propio, sino saber que Dios está aquí. Y esta característica, hermanas, también la poseyó una mujer que se encuentra en la Biblia. Una mujer que fue valiente en el momento más difícil para ella. Esta mujer rompió barreras a causa de la fe y a causa de su valentía y de su decisión. Dios la glorifica y Dios le da sanidad. Para esta característica que posee una mujer de fe, vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre. Una mujer llena de fe, llena de valentía y decidida. Y vamos a darle lectura ahí en el libro de Marcos 5, del 22 al 34. Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque se decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanas, la situación de esta mujer no era cualquier situación. En la actualidad, 15 días para algunas, 7 días para otras y 3 para otras, es algo de dolor, es algo quizá de agonía, es algo que nos hace sentir incómodas, es algo que nos hace a veces hasta detener nuestras actividades del día a día. Todas somos diferentes y padecemos esta situación de diferente manera. Esta mujer no la padeció ni 3 días, ni 7 días, ni 15 días. Esta mujer la padeció 12 años, dice la palabra. La condición que esta mujer tenía era impura en aquel momento, según Levíticos 15, donde nos menciona cómo era considerada una mujer en su periodo, cómo era considerada una mujer que tenía el flujo. Estas mujeres eran consideradas impuras y consideraban impuro aquello que tocaran, aquello incluso que escupieran. La impureza las hacía que fueran apartadas de la sociedad, que fueran alejadas. No podían ir al templo, no podían estar con su familia, no podían estrechar los brazos de sus seres queridos. Estas mujeres se encontraban apartadas. Esta mujer, la misma palabra nos dice que había gastado en médicos, había buscado la sanidad. Así que esta mujer se encontraba en bancarrota. Probablemente se encontraba debilitada físicamente, anémica, adolorida, acongojada. Pero también se ha de haber sentido vacía espiritualmente. ¿Qué mujer que pasa por este dolor no quiere que la apapachen, no quiere que la consientan? Y esta mujer había sido apartada, no solo de la sociedad, sino de su misma familia. Esta mujer escucha de nuestro Señor que va a venir. Y estando allá apartada, ella encendió su fe, activó su oído y la puso en práctica. No le importaron en ese momento las barreras que le impedían. Esta mujer activó su mente y vino a nuestro Señor Jesucristo y se postra delante de él y busca tan solo tocar su manto. Su fe era tan grande que ella tenía la certeza de que con solo tocar el manto del Señor iba a tener sanidad. ¿Y qué creen, hermanas? Fue así. Su fe fue tan grande que le da la sanidad al instante. Las condiciones de cada una de nosotras es muy diferente. Y sufrimos acechanzas diferentes, sufrimos difíciles momentos cada una. Pasamos por situaciones diferentes y queremos el consuelo de alguien. Salmos 34:5 nos dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta mujer temió por lo que había hecho. Y lo vemos, lo leemos, hermano. Nos podemos dar cuenta aquí. Porque dice que cuando el Señor Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella se sintió avergonzada. Ella tenía miedo. Porque pensaba que iba a ser quizás señalada. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le da las palabras más hermosas, llamándola hija. No la llamó mujer impura, no la señaló, no la juzgó,
le dijo, hija, tu fe te ha salvado. La sumisión que postra esta mujer, la fe y la valentía la llevan a tener la sanidad. Usted y yo, en diferentes momentos que nos encontramos debilitadas, quizá porque llevamos cargando no solamente 12 años, quizá más años, esa tristeza, ese dolor, esa enfermedad, todo eso nos puede debilitar, hermanos. El cuerpo se cansa, pero el espíritu no debemos de permitir que se canse. Nuestro espíritu debe de estar valiente, debe de estar al servicio, debe de estar confiada en Dios. La fe de esta mujer no se quedó solamente en un deseo, se convirtió en una acción que la llevó a rendirse a los pies de nuestro Salvador. La fe de esta mujer no dijo yo puedo. No, hermanos. La fe de esta mujer dijo, Dios está conmigo, y Dios demostró su presencia al detener el flujo de esta mujer, del flujo de sangre. Y esta, hermanas, no es la única característica que porta una mujer de fe. La cuarta característica que vamos a ver que posee una mujer de fe es que depende de Dios. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando hablamos de una mujer de fe que depende de Dios, estamos hablando de una mujer que ha aprendido a soltar todas sus cargas, que su estabilidad no viene de sus méritos propios ni de sus propios pensamientos, sino viene de lo que Dios pone en su corazón. Es reconocer que necesitamos la guía, la fortaleza y el cuidado de Dios, la provisión de Él. La actitud que posee una mujer de fe que depende de Dios es algo mejor que uno puede recibir. Y esto se sale de nuestras manos. Y esto mejor que podemos recibir es la guía de Dios. Por ello, para esta característica que posee una mujer de fe, vamos a citar a una mujer la cual era originaria del reino de Moab. Esta mujer también era gentil, hermanos. Y el nombre de esta mujer significa compañera o amiga fiel. Estamos hablando de Ruth la Moabita. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Ruth en el capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 16 en delante. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Todas conocemos esta bella historia de Ruth. Todas la reconocemos porque fue una mujer que decidió quedarse al lado de su suegra. Una mujer que decidió renunciar a su cultura, a sus dioses, a sus creencias. Que decidió dejar su comodidad, la comodidad que le esperaba quizá en el pueblo natal. Y ella decide quedarse y ahora depender del Dios de su suegra. Pese a que su suegra se encontraba adolorida, entristecida, incluso cambia su nombre a causa de la amargura. Dios puso en Noemí grandes cosas que hizo que Ruth volteara a ver a Dios, al Dios de su suegra. Cuando ella le dice las palabras, tu Dios será mi Dios, no son unas palabras de declaración de un simple poema. En esas palabras
tan pequeñas, pero tan poderosas, ella está aceptando depender de Dios en todos sus caminos. Ella está soltando sus miedos. Ella está soltando su tristeza. Noemí y Ruth vivían bajo una etapa donde las mujeres no poseían tierras. Ellas, al perder a sus esposos, habían quedado en la quiebra, habían quedado pobres, sin nada. Sin embargo, Ruth no miró eso. Ruth miró más allá. Ruth no sentía que ya no tenía más nada. Lo único que le quedaba era su suegra y el Dios de su suegra. Ruth decide caminar tomada de la mano de su suegra y regresan a Belén. Ruth se pone a trabajar, va y recoge espigas. Y este trabajo, hermanos, debió de ser muy cansado porque trabajaba bajo el sol, recogiendo las espigas de la cebada que quedaban para alimentar a su suegra y para alimentarse ella. Vemos la dependencia que tiene Ruth tan grande de Dios, obedeciendo cada consejo que su suegra le daba. Y cada consejo que su suegra le daba no venían de Noemí, hermanas, venían de Dios. Dios ponía en el corazón de su suegra las palabras que tenía que decirle a su nuera, la guía que tenía que ser. Ruth decide agarrarse fuertemente de estas palabras de su suegra y permite dirigirse. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pese a la pobreza, pese al momento difícil, pese a las pérdidas, ella estaba dependiendo de Dios. Ella tenía fe y tenía paz, porque no necesitaba de mucho, solamente necesitaba de lo que Dios daba a ella. Cuando nosotras dependemos de Dios, hermanas, Dios nos da lo necesario. Dios proveía a Ruth lo que realmente necesitaba, unas cuantas espigas. Y así con nosotras, hermanas, Dios nos da lo que realmente necesitamos. A veces confundimos la dependencia con la pasividad. Creemos que Dios nos tiene que dar todo, pero no es así. La dependencia de Dios es accionar, es hacer algo. Ruth movía sus manos, Ruth movía sus pies, Ruth seguía, Ruth trabajaba. Nosotras debemos de estar así, aun cuando dependemos de Dios, aun cuando sabemos que Dios va a estar con nosotras, nosotras nos debemos activar en cada momento. Y Dios nos dará, hermanas, conforme a su voluntad. Gracias a que esta mujer común y corriente, extranjera, decidió depender de Dios, Dios la bendice. Dios le da lo que sabía que ella necesitaba. En el versículo 2 podemos leer cómo ella va y encuentra a Boz. Y pareciera humanamente una coincidencia que ellos dos se encuentran. Sin embargo, espiritualmente, hermanas, todo esto tenía un propósito. A causa de que Dios conocía el gran corazón que tenía Ruth, Dios le da más allá de lo que ella pudo esperar. Le dio un esposo, le dio un hijo y le dio una genealogía tan hermosa que de allí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen, hermanos? No paró allí, porque por la decisión, la dependencia de esta mujer, esa salvación, esa provisión ha llegado hasta usted y hasta mí en este momento. Ahora nosotras también somos salvas, somos dependientes de Dios. Salmos 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará segura. Escudo y adarga es su verdad. Si usted en este momento que se encuentre triste o se encuentre gozosa, decide depender de Dios, sentirá la diferencia, hermanos. Porque no debemos de buscar a Dios solamente en los momentos difíciles. No debemos depender de Él en los momentos difíciles. También debemos depender de Él en los momentos de alegría, en los momentos que ascendemos en el trabajo, en los momentos que nos llega algo que no esperábamos.
porque eso, hermanas, también se lo da Dios. Las alegrías, las bendiciones, los problemas, todo viene de Dios y Él sabe por qué nos los dio. A Ruth, Dios le quitó su esposo, pero tenía un porqué y un para qué. A usted, a mí, quizá Dios nos ha quitado algo. Quizá nos hemos sentido vacías. Quizá hemos perdido a un ser querido. Hemos perdido a un amigo. Hemos perdido a alguien que nos importaba en nuestras vidas. Pero debemos de confiar el por qué Dios hace estas cosas, hermanos. Debemos de estar seguras que todo lo que Dios nos quita y todo lo que Dios nos da tiene un propósito. Y cuando usted acepta la voluntad de Dios, depende firmemente de Él. Y créame, hermanas, se lo garantizo, que Dios le va a dar lo que realmente usted necesita. Porque nuestros pensamientos son unos, pero los de Dios son maravillosos, hermanas. En esta noche hemos estado meditando del tema mujeres de fe. Y hemos visto 4 características que posee una mujer de fe. Como primera característica, vimos que una mujer de fe es sumisa. Como segunda característica, vimos que una mujer de fe es humilde y perseverante. Como tercera característica, vimos que una mujer de fe es valiente y es decidida. Y como cuarta característica, vimos que una mujer de fe depende de Dios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo se encuentra su fe en este momento? ¿Cómo se encuentra su yo interior? ¿Cómo se encuentra su físico? ¿Cómo se encuentra en sus problemas? ¿Cómo se encuentra usted en sus angustias? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está viviendo usted? ¿En quién se está encomendando? ¿En quién está usted depositando este dolor, este cansancio, este problema, esta tristeza, esta angustia? ¿En quién, hermano? ¿De quién está usted dependiendo? Para agradar a Dios es necesario que le creamos que le hay, que Él estará allí en esos momentos. Deposite todo eso, quítelo, descárguelo, póngalo en las manos de Dios y permita que Él obre en usted. Ponga su fe en Él. Sea usted, hermana, un aroma fragante, no solamente para usted, sino para todo aquel que le rodea. Porque, hermanas, la fe no es palpable, pero sí es visible. Y usted, si desarrolla su fe, desarrollando estas características, se volverá una mujer fragante para todo aquel que le rodea, siendo una mujer de fe. Dios les bendiga. Amén. 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 Adelante, hermanita Liliana Álvarez. Hermana, no se escucha su micrófono. No, hermana, no se le escucha. No se escucha, hermana. No se le escucha, hermana. Creo que la hermana tiene problemas con su micrófono. Vamos a pedirle a... ¿Ya?
No se escucha. No se escucha, hermana. Bueno, vamos a pedirle a otra hermana. Parece que tiene problemas, hermana. Vamos a pedirle a la hermana Kit, por favor, que nos haga la última oración, por favor. Hermana Kit. Sí, hermana. Sí, hermana. Por favor. Padre bendito y eterno, Padre Santo, Dios poderoso, en esta noche, gracias por la vida, por la salud que nos prestas en estos momentos, Señor, y por la disposición que usted nos permitió tener al enseñar, el aprender la palabra que nos impartieron nuestras hermanas Evelyn y nuestra hermana Marlene, Padre Santo. Le agradecemos infinitamente que usted nos haya dado la oportunidad de podernos reunir, Señor. A las invitadas, Señor, también le pedimos, Señor, que usted les permita, Señor, que ellas entiendan y pongan en obra su palabra, Padre Santo, y que por favor, Señor, siempre quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo siempre lo llevemos a la acción, Padre bendito. ¿Qué más podemos pedirle sino agradecerle todo infinitamente en el sagrado y bendito nombre de su amado Hijo Señor Jesucristo? Amén. Amén, amén. 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 Hermanas, Amén. hemos visto el tema de una mujer conforme al corazón de Dios. Y vimos que una mujer conforme al corazón de Dios necesita ser mujer de servicio, mujer de oración, mujer de gracia y mujer de fe. Agradecemos la participación de nuestras expositoras. Gracias por su dedicación y por su esfuerzo. Agradecemos también la participación de las hermanas que nos apoyaron en las oraciones. Gracias, hermanas. Agradecemos también la participación de las hermanas que nos apoyaron en los cantos. Gracias, hermanas. Pero también agradecemos a ustedes que se han conectado, a ustedes por su presencia y por su atención. En nombre de la Escuela de Predicación y Misiones de México, les damos las gracias por su atención y por su presencia. Que Dios nos bendiga a todas y que tengan bonita noche. Dios nos bendiga a todas, hermanas. Así sea. Amén. Amén.